Listo. Bueno, buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es, no sé si ya muchos me han visto por acá, pero mi nombre es Lorena Barbosa. Pertenezco al área de producto de Salud Tools. El día de hoy quiero hablarles de una parte muy pequeñita del corazón de Salud Tools, que es la historia clínica, ¿cierto? La historia clínica es bastante amplia, pero en la capacitación del día de hoy vamos a tratar un pedacito muy chiquito de ella, y pues en las otras iremos a solicitud de ustedes ampliando información sobre algunas funcionalidades que tiene propiamente la historia clínica. La idea es que yo les explique acá un poco, yo les voy a mostrar la herramienta, les voy a explicar las cositas y al final dejamos las preguntas, si quieren las van a ir haciendo en nuestro chat o pues al final de la explicación hacemos como todo el proceso para ir respondiendo las preguntas. Bueno. Listo. Entonces, bueno, yo no sé si todos ustedes conocen a qué me refiero cuando hablo de la personalización de la historia clínica. Eso quiere decir que la historia clínica no es propiamente, o sea, no es un documento, en este caso, un formato estático, sino que a través de una funcionalidad de Salud Tools le permitimos a los usuarios ajustar el contenido de la misma y adecuarlo a las necesidades propias de su labor o de su especialidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me refiero con personalización. Cuando uno crea un formato en Salud Tools, este viene con ciertos campos por defecto, que de acuerdo a cómo han dejado, digamos, como a la experiencia, esos son como los campos más comunes. Y son campos que tú no puedes, o sea, tú puedes decidir en la historia clínica si los activas o inactivas, pero no los puedes borrar. Pero sí los puedes, como les digo, si no quieren, ocultarlos. Por ejemplo, hay entidades que nos dicen, no, mira, es que nosotros no necesitamos que nos aparezca la impresión diagnóstica por mi especialidad, yo no manejo ese campo. Eso es lo que permite la personalización. Yo podría decirle a la entidad, sí, listo, te lo ocultas, tú lo ocultas para ese formato y los siguientes, pero lo chévere es que esta personalización se hace por formato. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes manejan más de un formato en Salud Tools, uno digamos que para la especialidad de medicina interna, uno para psicología, cada uno puede contener su propia personalización. Entonces, eso es lo que me refiero con la personalización de la historia clínica. Siempre he venido con un formato por default, pero eso no quiere decir que sea inamovible, sino que simplemente es como la opción más recomendada, pero pues igual se puede modificar. Hay secciones de los formatos que por obligatoriedad de ciertas cosas no se pueden quitar, pero hay otros que sí. ¿Qué beneficios trae la personalización del formato? Como les mencionaba, permite inactivar secciones o campos que no necesitas, te permitirá ordenar las secciones dentro de la historia clínica. ¿Esto qué quiere decir? Ahorita ya se los voy a mostrar, pero les permite, es que yo no quiero que me aparezca esta sección que creé de primera, sino me aparezca en tercer lugar. Eso lo podemos hacer. Te permitirá crear nuevas secciones. Es que por mi especialidad yo necesito crear un campo que ustedes no tienen. Te lo permitimos crear, ahorita ya les voy a mostrar cómo. Y adicionalmente les permite definir qué campos desean ustedes que sean obligatorios u opcionales en el diligenciamiento propio de la historia clínica, ¿cierto? Son diferentes cosas que ustedes pueden hacer en la personalización del formato y eso solo se hace una única vez y todas las atenciones que creen basadas en ese formato va a tener como esa misma estructura, esas mismas indicaciones, pero igual también si a futuro necesitan cambiarlo, pues lo van a poder hacer. Tan sencillo con esta opción. No van a tener que recurrir a nosotros, a nuestro canal de soporte, de onboarding, sino si tienen la funcionalidad activa, pues lo van a poder visualizar. ¿Dónde encuentran esta funcionalidad? Al crear y seleccionar el formato y al diligenciar el formato. En esos dos puntos, ustedes encuentran la opción de personalizar. Ya vamos allá para mostrárselas. Aquí pues está una pequeña imagen. Es acá en personalizar y en la opción personalizar formato de los formatos. Esta funcionalidad
aplica para todos los planes de Salud Tool. Básicamente no es una funcionalidad pues, que esté definida para algún plan, sino todos los planes que permitan crear formatos de historia clínica se los van a poder hacer. Que sí se puede hacer, y es importante hacerlo, tenerlo en cuenta que si ustedes quieren pueden delimitar esta acción a roles o, sí, personas en específico de la entidad. Es que yo no quiero que los médicos, digamos que a veces son entidades que tienen 2, 4, 3, 5 médicos, entonces la parte, digamos que como el superadministrador nos dice, es que yo no quiero que los médicos me estén modificando este formato porque por alguna razón está así, digamos que los médicos se les puede ocultar esa opción. Pues que yo no quiero que las enfermeras o puedan hacer esto, tal cosa en la personalización, se les puede ocultar para que no pueda haber la acción. Pero básicamente la funcionalidad siempre está disponible para aquellas, para todos los roles que puedan crear atenciones. Bueno, aquí, no sé si hay alguna pregunta, bueno, ahí me dicen que no se escucha. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí, yo escucho bien. Sí, señora. Perfecto. Perdóname, ¿cómo llegas en qué parte dice personalizar historia? No veo ahí. Claro que sí, ya les voy a mostrar las dos opciones por donde podemos ingresar. Listo. Básicamente, cuando ustedes crean un paciente, todo parte de que ustedes tengan creado un paciente. Esta entidad acá ya tiene creado un paciente. Cuando me van a crear una atención, hay dos rutas para llegar allí. Entonces, la primera ruta es que ustedes crean un formato. Entonces, yo le voy a crear un formato. Voy a eliminar uno que tenga yo aquí. Ay, Dios. Perdón. Me fui antes de... voy a eliminar este para que me vean desde la opción de atención. Yo lo voy a eliminar. Entonces yo le digo que va a crear un nuevo formato. Entonces yo creo, este formato va a ser de medicina interna. Entonces yo creo acá, medicina interna, digamos que es medicina interna, primera vez. Primera vez. Una vez yo creo el formato, este se me lista aquí. Ahorita se está listando por orden alfabético, para que lo tengan en cuenta. Si tienen muchos formatos, se va a listar allí. ¿Qué van a encontrar allí? Esta tuerquita. Si se dan cuenta, apenas me ubico ahí, se habilita un modalcito, una ventanita que dice personalizar formato. Esa es la primera ruta que yo puedo utilizar para entrar a la personalización del formato. La siguiente ruta es que yo inicié la atención, ¿cierto? Entonces yo le doy iniciar la atención y en la historia clínica, en la parte superior derecha, aparece el botón que se llama personalizar formato. Ambas rutas me llevan al mismo punto, ¿cierto? Esos son los dos puntos donde yo puedo iniciar la personalización del formato. ¿Eso qué quiere decir? Que no tengo que iniciar una atención para personalizarlo. Desde afuera lo puedo hacer sin problema. Entonces es importante que pues dependiendo como el uso que le hagan o como lo quieran usar, pues lo pueden activar. Entonces una vez están, digamos que ingresamos aquí a la personalización. Espérame un segundito. Acá crezco esto un poco más. Listo. Entonces, yo hago clic en personalizar y me lleva a como un formulario de la historia clínica. Acá, ¿qué información contiene? Me va a listar todas las secciones que están dentro de este formato de historia clínica. Como vemos acá, me parece que la información del acompañante, que los datos del responsable, datos generales de la atención, y dentro... ¿Estás compartiendo pantalla? ¿No estoy compartiendo pantalla? No, toca que repitas. Pero está compartiendo. Sí, sí está compartiendo. Está compartiendo. Espérenme otra vez. Ahí ya volví a compartir. ¿Me confirman? ¿Sí la ven? Sí, la vemos. Sí, ya. Listo. Entonces, para los que no alcanzaron a ver, la personalización se habilita desde este botoncito de personalizar formato o estando dentro de la atención, en la parte superior derecha, aparece la opción de personalizar formato. Estando aquí,
Ya, ahí ven toda mi pantalla, ¿cierto? Entonces, el sistema me va a mostrar el listado de todas las secciones que tiene habilitado este formato. Recordemos que Salud Tools tiene aproximadamente 19 formatos disponibles que varían entre sí con las secciones que se pueden hacer. El formato que mayor permite personalizarse es el formato de medicina interna. Es el formato en el que hemos basado básicamente todas las funcionalidades de nuestra historia clínica y lo que queremos es que desde aquí todos ustedes puedan hacer la personalización. Entonces, lo que les decía, ustedes pueden aquí con estos checks hacer visible o no una sección para el diligenciamiento o hacerla obligatoria. Ustedes pueden decir, yo necesito que la información del acompañante sea visible, pero no sea obligatoria. Entonces yo inactivo este checkcito que está acá, ese botoncito. ¿Qué también puedo hacer? Resulta que yo no necesito que la sección completa sea obligatoria, pero yo sí o sí necesito el teléfono del acompañante. O sea, eso es un dato que yo necesito pedir, que lo necesito obligatoriamente, entonces yo lo marco como obligatorio. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando yo diligencie una historia clínica, y el sistema encuentre que yo no diligencié este campo, no me va a permitir cerrar, no lo va a permitir cerrar porque yo le dije que para mí, para mi proceso era obligatorio. Que ya no lo necesito, yo me vuelvo para acá y le quito la obligatoriedad. Todos los campos se listan acá, todos los campos que tienen esas secciones de la historia clínica. Todas absolutamente, bueno, a excepción de una, que es el diagnóstico, yo la puedo inhabilitar. Si yo quiero, acá le quito la visibilidad, digamos que voy a dejar este campo, voy a dejar enfermedad actual, voy a quitar antecedentes, voy a mostrarles cómo se vería la historia clínica. Perdón, digamos que vamos a quitar todos estos campitos. Y diagnóstico, ¿no? Esto tiene todo. Yo le digo guardar. Entonces vamos a ver que tenemos 3 secciones disponibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo me creo un formato usando medicina interna, solo me va a mostrar disponibles esas 3 secciones que yo dije que necesitaba que me mostrara. Entonces, aquí es donde decimos que es flexible. No al 100%, pero sí nos permite definir qué secciones necesito. Mire, yo dije que necesitaba datos generales de la atención, dije que necesitaba enfermedad actual y dije que necesitaba diagnóstico. Entonces, esos campos no me va a permitir cerrar la historia clínica, al menos sin el diagnóstico. En este formato, sí o sí, tengo que diligenciar un diagnóstico o la historia clínica no me la va a dejar cerrar. En este caso, como no había indicado que otro campo fuera obligatorio, me lo deja personalizar. Entonces, ese es el tema donde tú puedes indicar qué campos necesitas visibles u obligatorios dentro del formato. Eso es como la parte de obligatoriedad. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Resulta que aquí hay una particularidad. Lorena, una pregunta, Lorena. Claro, sí, señor. Te estaban preguntando que si esta grabación iba a estar disponible algún enlace en la nube para que nosotros podamos revisarla posteriormente. Claro que sí. Sí, señor, sí va a estar disponible. Gracias. Las preguntitas, Ana, yo sé que estás levantando por ahí la manito, pero si quieres lo dejamos para el final, para que fluya la sesión y al final hacemos todas las preguntas y si algo me devuelvo donde lo expliqué, no hay problema. Bueno, hay una parte importante que tiene esta sección que es datos generales de la atención y es que me permite a mí, desde esta personalización, indicar qué campos por defecto quiero que aparezcan en estos, o sea, qué opción por defecto quiero que aparezca en estas secciones: finalidad de la consulta, causa externa, grupo de servicios, código de servicios y vía de ingresos. Entonces yo acá puedo seleccionar cuál de las opciones necesito que aparezca cuando yo diligencio la historia clínica. Sin embargo, en la historia clínica voy a poder cambiar
su opción, ¿cierto? Para que en esta atención, no sé, la causa externa cambie, yo puedo cambiarla. O sea, lo que va a hacerme esto es un poco más sencillo, el hecho de que no tenga, que pueda definir desde el inicio cuál opción quiero por defecto al diligenciar mi atención. Pero pues la voy a poder cambiar. Eso es una funcionalidad que solamente tiene esta sección, que es importante esta sección porque para términos de obligatoriedad de generación de RIPs, aquí hay muchos campos que empiezan a viajar a los RIPs cuando vayan a ser necesarios. Lo mismo el diagnóstico, que sí o sí es importante. Esa es la parte de obligatoriedad. Ahora vamos con la parte de crear secciones. Como les decía, hay, digamos que ustedes en su día a día necesitan, en tal formato, necesitan crear una nueva sección y no la tenemos. Nosotros acá, ustedes dicen, yo necesito una sección, yo no la veo en ninguna parte, eso no es ningún bloqueo para Salud Tools. Básicamente, se debe crear la sección desde acá. Hay entidades que nos piden, es que yo necesito, Lorena, que aparezca una sección que no se llame, voy a decir algo, que no se llame impresión, sino se llame sección de comentarios, ¿cierto? Y yo aquí voy a poner, entonces yo acá creo la sección, ¿cierto? Acá me crea el sistema la sección, pero me obliga a mí a crear una pregunta. La idea es que yo en esa sección cree una pregunta, que es a lo que me refiero con pregunta, es un campo. Yo puedo crear campos de diferentes tipos. El sistema me permite a mí crear campos de todo tipo. Bueno, no de todo, de todos los que están aquí listaditos, que son texto corto, que es un campito así súper pequeñito. Voy a clicar acá en la pantalla. Texto largo, que son como el campo de impresión diagnóstica y plan de manejo, que es un campo largo, un campo de tipo número entero. Necesito, no sé, diligenciar la edad de un paciente. Y pues necesito que solo me permita ingresar números para evitar el error. Entonces, permito ingresar números enteros. Número decimal. Necesito agregar que el paciente consume 1.2 gramos de alguna proteína, cosas así. Selección única, que me permita a mí agregar preguntas de selección. Entonces, vamos a hacer esta, que esta es un poco más compleja. Entonces, yo necesito preguntarle al usuario. Pregunta 1. La opción de respuesta de la pregunta 1 es la B. La opción de la pregunta 1 es la A, la B. Luego agrego una opción de respuesta C. Luego agrego, digamos que hasta ahí vamos a agregar. Esto es de selección única. ¿Qué quiere decir selección única? Que la respuesta a esta pregunta es solo una. Hay otro tipo de pregunta que se llama selección múltiple, y es que la respuesta a esa pregunta pueden ser una o más, perdón. Entonces, digamos que aquí yo agregué una pregunta de selección única, le digo pregunta 1, digo que las opciones de respuesta son A, B y C, y le digo guardar. Entonces, vamos a ver cómo se nos va a ver esta sección en el formato. Entonces, acá yo puedo hacer una previsualización de cómo se me va a visualizar esa pregunta. Se me va a ver algo así en el formato de historia clínica. Cuando les digo que selección única es esto, que no me va a permitir seleccionar. Ese tipo de preguntas ustedes las pueden crear porque ustedes de pronto necesitan informar algo dentro de la historia clínica que no tenemos. Entonces, digamos que ya la creamos y yo guardo los cambios. Me voy a crear un formato y aquí yo ya lo voy a ver. Mira, sección de comentarios, pregunta 1 y opciones A, B o C. Entonces, esta es una pregunta de selección única. Esas son como una de las preguntas que nos permite crear. Vamos a ver la diferencia en que yo en esa misma sección necesito agregar otra pregunta, pero esa sí es de selección múltiple. Entonces, acá hago pregunta de selección múltiple. Entonces, yo vuelvo y pongo que ya la opción es la 1, la 2, y agrego que es la 3. Voy a guardar.
es decir, que también es obligatoria, acá la previsualizo. A diferencia, una selección múltiple se diferencia en el tipo de icono que me permite a mí hacer la selección. Si se dan cuenta, aquí es un cuadradito, eso quiere decir que yo puedo colocar más de una respuesta para esta pregunta. Entonces yo me voy acá, vamos a guardar los cambios y la visualizamos aquí en la historia clínica. Pregunta de selección múltiple, 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, esas son como las dos preguntas así variadas. Vamos a hacer acá otras, vamos a crear otra sección. Yo puedo crear diferentes secciones, creo que hasta 10 secciones nuevas. Entonces vamos a poner sección de comentarios 2. Y la guardamos y aquí vamos a crear una pregunta de tipo tabla. Entonces, yo quiero que esta tabla tenga 2 columnas, 2 filas, 2 columnas. Pregunta tipo tabla. Ahora les voy a mencionar las preguntas para que las podamos ver. O sea, acá me dicen, yo que quiero que aparezca en el título de la fila 1, de la fila 2. Entonces, yo voy a poner que acá es A. Acá es A. Aquí es B. Aquí es 1 y aquí es 2. ¿Qué tipo de respuesta yo espero? ¿No? Una corta, un número, una larga, un número entero, un número decimal, también puedo seleccionar. Vamos a decir que es una corta. Y yo guardo. Entonces, aquí ya me queda la pregunta. Aquí vamos a visualizarla en la historia clínica. O sea, acá me aparece una tabla con un campo de texto corto. Entonces digo, no, respuesta. Y así la diligencia, así me va a aparecer. Este es el que yo les decía, que es un campo de tipo de texto corto, porque digamos que es como, por ejemplo, para indicar frases bastante cortas en el uso de la historia clínica. Aquí es donde viene algo interesante, y es que ustedes estas preguntas las pueden organizar. Las secciones estáticas no se pueden reorganizar, pero ustedes sí pueden ubicar dentro de estas secciones, o sea, en medio, perdón, de estas secciones, las secciones nuevas que crean. Entonces acá vamos a ver. Yo voy a activar un par de secciones más y yo voy a decir que necesito que sección de comentarios, acá me queda un poco mal escrito, pero bueno, acá yo la quiero desplazar hacia abajo. Entonces yo necesito, si ven, se dan cuenta, paso a estar acá. Y yo necesito que esté más abajo. Entonces, miren, ya quedó por debajo de información del acompañante. Yo la necesito que me aparezca después de datos generales de la atención. Entonces, yo bajo hasta que se encuentre debajo de datos generales de la atención. Entonces, eso es a lo que yo digo que ustedes pueden mover estas secciones. Las estáticas no, pero las dinámicas que llamamos, o este tipo de preguntas nuevas que ustedes creen, sí las pueden modificar en los diferentes ubicaciones de la historia clínica. Entonces, vamos a ver dónde nos quedó la pregunta. Miren, entonces acá yo puse la pregunta tipo tabla, me quedó debajo de datos generales de la atención. Entonces acá la ubiqué porque, digamos, para el orden que yo llevo, o como médico, como enfermero, de la historia clínica, esto me sirve para hacer esa ubicación de la sección. Yo puedo crear hasta 10 preguntas dentro de estas secciones nuevas que yo creé. Hay entidades que básicamente crean sus formatos usando secciones dinámicas. Digamos que por su utilidad o por solo necesitan 2 o 3 campos, o les sirve solo uno de las que están, inactivan casi todos los formatos y los pueden personalizar. Como les digo, el de medicina interna es el que permite más. Los otros formatos permiten crear secciones también, pero hay una salvedad, y es que no permiten ubicar la sección en un orden. Pero digamos que el que más usan nuestros usuarios, todos ustedes, es este formato porque es el que más se permite adecuar a varias necesidades de cada uno de ustedes. Aquí hay algo súper chévere que tiene esta pregunta tipo selección única. Vamos a verlo acá.
Aquí se llama algo, dice, asociar preguntas a esta respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el usuario responda a la opción A, yo puedo pedirle que le haga otra pregunta. Entonces, vamos a decir que esta es una de texto corto y como que coloque los comentarios, ¿cierto? Y yo le digo guardar. Y yo puedo decir que cuando habilite la B, que sea otra de texto corto y que responda el por qué. Cosas así, como para mostrarles aquí. Yo guardo, guardar. Y aquí van a ver, eso solo se permite con la pregunta de selección única. Con la de selección múltiple no la tenemos todavía la funcionalidad, pero pues con selección única. Entonces acá lo que les digo, mire, yo respondí A y se me habilitó comentarios, pero si respondo B, se me habilita es el por qué. Entonces esta es como una funcionalidad adicional que también nos pidieron mucho, que era para poder hacer como un símil del sí o no cuando están aquí en la historia clínica. Entonces lo pueden hacer a través de ese tipo de preguntas. Y ya pues podemos ver aquí, vamos a crear una tercera sección. Vamos acá. Estas preguntas solamente se pueden hacer obligatorias. No puedes definir su visibilidad, porque si la creas es porque la necesitas. Entonces automáticamente tú la creas, se va a ver en el formato de historia clínica. Si no quieres que se vea, tienes que eliminar la sección o la pregunta. Lo que sí puedes hacerla es hacer obligatoria la respuesta o no en el diligenciamiento de la historia clínica. Otra cosa que pueden hacer es que no solamente pueden mover la sección, sino ubicar las preguntas en el orden que ustedes necesiten, a través también de las flechitas. Digamos que acá, bueno, como solo hay dos, entonces pues puedo bajar esta y acá cambia el orden, entonces el tema, o puedo subirla otra vez. Pues si acá aparecen muchas, entonces a ver, creemos una de número entero. Pregunta número entero. Voy a guardar. La puedo estar moviendo, esta la puedo subir acá. Ah, no es que la necesito de primeras. Acá vamos a agregar una pregunta de tipo selector CIE10 y de tipo selector CUPS. Esa es otra opción que tenemos y aquí les va a precargar o les va a listar los diagnósticos o los CUPS. Entonces vamos a ver una pregunta. Selección. Una pregunta CIE10. Estos son para algunas entidades, algunas lo piden para alguna necesidad específica que necesiten diligenciar el diagnóstico aparte de la sección de diagnóstico. Aquí yo creé una sección, pero no le asocié una pregunta, por ende no me deja, porque toda sección mínimo debe tener una pregunta. Aquí vamos a creemos otro tipo de pregunta para que veamos cómo se ve. Pregunta tipo fecha. Guardemos. Entonces aquí vamos a guardar y aquí vamos a ver. Miren, acá nos aparece la pregunta tipo fecha, nos dice día, mes, año. Entonces vamos a colocar 10/20/24. Y aquí abajito, el del CIE10, si se dan cuenta, ya me empieza a listar los diagnósticos. Yo coloco, por ejemplo, el Z01, me aparece que es examen médico o pues el que yo quiera, lo puedo diligenciar. Y así mismo funciona el de CUPS. Entonces aquí yo puedo jugar con ese tipo de preguntas. También tenemos una pregunta que algunas entidades lo usan como, este tipo de preguntas la usan para temas de como informar algo en el proceso de diligenciamiento de la historia clínica. Entonces, digamos que yo quiero que para el médico, o bueno, informar algo al médico. Entonces, digamos que esta sección es informativa. Yo guardo y digamos que ya la vamos a visualizar.
miren, aquí me aparece esta sección. Esta sección es informativa, básicamente no puedo hacer nada con ella, sino simplemente me informa algo que yo quiero que los médicos sepan o que deben hacer, un record babies, una alerta, todas aparecen con el colorcito azulita, no se puede, digamos, que editar, pero el mensaje sí lo pueden agregar como ustedes prefieran. ¿Qué otra opción acá les puedo mostrar? Bueno, este es como el tema. Yo puedo eliminar o editar, eliminar cualquier pregunta, es que ya no necesito la pregunta tipo fecha, yo simplemente la elimino. No va a afectar el pasado, es decir, si ustedes tenían historias clínicas donde diligenciaron información y tenían esos campos habilitados, no los va a eliminar. Simplemente para las historias clínicas futuras, no los van a ver, porque pues ya ustedes los eliminaron, pero si quieren los vuelven a crear, tienen que hacerlo desde cero, no hay manera como recuperarlo, pero pues lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces, eso es como el tema. Aquí pues me permite, digamos, que entidades que crean muchas preguntas, entonces el buscador nos permite ir buscando como la pregunta. Mire, yo puse tabla, entonces ya me filtró la única que dice tabla, pero digamos que es como lo que permite hacer. Por otro lado, aquí en la personalización del formato es donde yo defino si quiero que las atenciones que yo cree usando este formato de historia clínica se cierren de inmediato. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo le clic en guardar, se me cierre del todo la historia clínica o la cierro manual, es decir, que aunque yo le dé guardar, la historia sigue abierta hasta que yo no le dé clic en el candadito, o que quiero que se me cierre cada hora, a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas, a las 8, a las 24. Entonces, ustedes lo pueden definir. Entonces, digamos que yo quiero que aquí se me cierre de inmediato. O bueno, vamos a poner el manual para mostrarles el manual. Aquí puedo definir si quiero que cuando yo cree una atención usando este formato se me cree un cargo. Un cargo que es lo que me permite a mí facturar. Próximamente estaremos haciendo capacitaciones de facturación, de temas de RIPs actuales, que también es como lo que se mueve. Pero digamos que esto es lo que me permite a mí crear ese producto para que cuando yo cierre una atención, este producto, esto me cree un cargo, así yo no lo tengo que crear nuevamente si lo tengo que facturar o para temas de control y demás. Y también me permite aquí activar como los permisos de edición. Entonces es que yo quiero que este formato solo lo vean los doctores, no lo vean las enfermeras, porque ellos no tienen por qué crear atenciones por ese formato. Entonces simplemente pues le quitan la visibilidad al rol que haya, ¿no? Acá no se lo va a quitar porque solo tengo un usuario en esta entidad, pero básicamente eso es lo que me permite. Si yo se le quite la visibilidad acá, todas las personas que tengan este rol, todos los usuarios que tengan este rol no van a poder crearlo o modificarlo el formato como tal. Esto aquí aparece la cantidad de veces que tengan usuarios, bueno, no usuarios, no, roles y grupos creados dentro de la entidad, ¿cierto? Bueno, digamos que vamos a guardar cambios. Y aquí, pues, como les decía, me aparecen todos acá. Como yo borré la sección de tipo fecha, pues ya no me aparece aquí. Digamos que es como el proceso, la ubicación. Toda la ubicación la puedo hacer. Yo lo puedo hacer durante una atención, como les digo, yendo aquí a la personalización del formato. O, pues, si diligencio la atención como está y ya en la siguiente atención hago el cambio. Entonces, eso es lo que me permite a mí hacer la personalización de este formato de historia clínica. Eso es lo que hoy tenemos en Salud Tools para que ustedes puedan hacer tan corta como necesiten o tan larga como lo necesitan, compleja como lo necesiten, de acuerdo a su especialidad, a su atención, a su vida. Pueden crear los diferentes formatos de acuerdo al plan que tengan contratado con Salud Tools. Pero bueno, esto es como lo que les quería contar yo el día de hoy. Entonces ahí sí, pues con ustedes todas las preguntas que tengan. Por acá vemos. A ver, a ver. Por acá tengo una pregunta.
Mira, yo soy fisioterapeuta, me tocó adaptar muchas cosas como exámenes que yo realizo, escalas del dolor, porque no existen esos campos. Yo llevo desde el 2020 con ustedes, no ha sido fácil. Una pregunta, ¿el dictado no le saca uno último al principio? ¿Cómo? No le sale, no le saca lo último al principio, ¿cómo lo utilizo? Bueno, el tema del dictado. Esas son cositas que podemos ir hablando o anotando para hablar en las siguientes secciones. Hay campos de la historia clínica que tienen la funcionalidad del dictado. Estos campos tienen una variable, y es que aquí, apenas tú me empiezas a permitir, apenas yo empiezo a hablar, el sistema me va tomando el dictado. Hay que tener en cuenta que esta funcionalidad, ahí me tomó todo y ahí finalizo. No tuve que tener presionado el botón. Yo sé que hay algunos dictados que funcionan diferentes. Vamos a estar trabajando para homogenizar o estandarizar todos nuestros campos para que funcionen de la misma manera en todo lado. Con respecto a lo que nos decía Ana, efectivamente... Qué pena, pero no se ve la pantalla tuya. Hace como 15 minutos, China. No la estaban Ahí viendo. la veo. Sí, sí se está Sí, viendo. se ve. Ya sí se ve, pero Sí yo se ve la pantalla. quería Yo preguntar, estoy viendo la pantalla. Sí, se ve, la está compartiendo Lorena. Lorena, Sí. lo que te quería preguntar, yo soy Yo Ana. veo la pantalla también. Sí, yo también veo la Caramba. pantalla. Gracias. Son tres Cuéntame, cosas, dale, Lorena. Ana María. Mira, primero el peso. Yo sí o sí necesito el peso, yo soy nutricionista, pero entonces está aplicado para adultos. Y yo le comentaba a otra chica en otra capacitación, en la primera capacitación, ella me dijo que lo iban a ajustar, que tal cosa, porque cuando son bebés es en gramos y yo no he podido ajustar eso. No sé quién me puede ayudar en eso. El peso para casos de que uno atienda a bebés. Número 2, que ya es otro tema, pero es también tengo que aprovechar este espacio para preguntar. Yo tengo la agenda con Salud Gold, pero también tengo con Doctoralia. Ellos me dicen que ellos trabajan de la mano con ustedes. ¿Será que no se puede sincronizar para yo no tener que agendar en Doctoralia y en Salud Gold? Y número 3, lo de la teleconsulta. Yo todavía no sé cómo se maneja esta herramienta y tengo pacientes online. Entonces, esas eran mis 3 preguntas. Gracias. Perfecto. Bueno, con el tema te respondo de la última hacia arriba. Telemedicina, si quieren, a petición de ustedes, miramos cuando programamos una sesión para todo el tema de telemedicina. Es un módulo también muy grande, tiene muchas funcionalidades, es muy chévere. Obviamente hay ciertas limitantes por cosas que nosotros no tenemos, pero en términos generales cumple con su función. Tenemos también, dependiendo del plan, tenemos telemedicina grupal. Entonces voy a cuadrar con el tema y si quieren dejamos como listada. De hoy en 8, Lorena, si se pudiera a las 7 de la noche. También a Perfecto. esta Pues hora. no te aseguro si se puede en 8 porque no sé el plan, pero sí te aseguro que la vamos a tener para tenerla en algún momento. Pero si la podemos hacer, con mucho gusto la dictaré yo de este lado, todo el tema de telemedicina, que también es algo muy interesante. Con el tema de sincronizar con Doctoralia, efectivamente tenemos un proyecto para trabajarlo, todavía no se puede hacer, efectivamente todavía tienen que agendar en ambos lados, pero sí están nuestros planes futuros hacer la integración para que ustedes puedan sincronizar las agendas. Por ahora solamente está una sincronización que es con Google Calendar, pero sí podemos, o sea, sí te cuento, Ana Victoria, que está dentro de nuestros planes hacer la sincronización. No te puedo decir cuándo, pero sí está para trabajarse próximamente. Y con respecto para el peso de bebés, nosotros tenemos, no sé si tú dentro de tu formato tienes habilitados las curvas pediátricas. Ahí se puede analizar el peso, no sé si eso lo has visto o no lo has visto. No, imagínate que yo en la otra capacitación comenté eso y la chica que estaba dando la capacitación dijo que me las iban a colocar porque yo todavía no tengo las curvas de pediatría y hasta el día de hoy no me las han colocado. Claro, ¿cuál es Para mí sería muy, muy importante tener esas curvas.
Ana, ¿nos puedes pasar, porfa, al chat de pronto tu nombre completo y el número de identificación para buscarte en nuestro sistema? Y pues yo pido que te contacten para hacer todo el proceso de activación de curvas pediátricas, porque es igual, o si no, mira, si hay algún link, te lo puedo compartir, pero básicamente aquí está, donde tú puedes activar en los signos vitales todo el tema de las curvas pediátricas que tenemos habilitadas. ¿Listo? Entonces, con esas... Te dejo mis datos en el chat, te recomiendo mucho, Lorena, gracias. Claro que sí. No sé si tienen más preguntitas. Perdón, por acá. Bueno, si se ve la pantalla, por favor, telemedicina, súper perfecto. ¿Cómo se hace para ver cuando los pacientes cancelan una cita? Bueno, esto es de agenda, voy a responderle un par de preguntitas así que no están asociadas, pero bueno, cuando un paciente cancela una cita, aquí en la agenda, cambia el estado. Es que no lo puedo hacer, pero vamos a ver acá. No sé, siguen viendo mi pantalla, sí. Porque si no estoy explicando y no me van a entender. Sí, se está viendo. Agendar. Ay, pero la agenda es la que no mira. Perdón. Cuando aquí está cancelada, digamos que rechazó, más que canceló, él rechazó la invitación, aquí aparece un puntico rojo, ¿cierto? Es como la única manera. Si no, ustedes se entran a visualizar la atención y aquí en el estado de la confirmación aparece rechazado, pero esto es cuando el usuario llama o ustedes de pronto tienen su asistente y el paciente llamó y les dijo, miren, necesito cancelar esta cita porque no puedo ir, entonces la secretaria entra aquí a la cita y le dan el estado de confirmación rechazado o confirmado. Cuando lo colocan confirmado aparece verdecito el botón, miren cómo aparece acá, ¿cierto? Cuando aparece rechazado, porque la rechazó, ya sea porque la secretaria lo puso o el paciente contestó el mensaje por WhatsApp o correo, pues aparece rojito el mensaje. Entonces, ahí es donde pueden como tal visualizar. Si cancelan la cita por parte de ustedes, porque el médico la cancela, digamos que el paciente la canceló y ustedes necesitan cancelar, la cancelan nomás y aparece, si quieren pueden poner el comentario y de una vez aparece así tachada, pero esta acción la tiene que hacer el médico o la asistente. No se puede eliminar del calendario, o sea, siempre va a aparecer acá, la pueden mover si quieren para de pronto que no les estorbe dentro de sus agendas, pero no se puede quitar todavía como de la visual como tal de ustedes. ¿Listo? Sí, todas las grabaciones quedan en algún lugar. Nuestro equipo se las hará pues, llegar y publicar y demás. Me llevo la tarea de pronto para hacer la de telemedicina y ya, pues eso sería todo. Todos, muchísimas gracias. Lorena, Ay, no, claro. tenemos la la mano. manilla levantada. Ay, perdón, perdón, no había visto. Cuéntame. Estamos hablando que nos dieran la palabra. Dale. Sí. Dale, Dinos Jason, cómo si arrancamos, quieres. ¿somos varios? ¿Arranco yo o arrancamos? Sí, dale, Jason, tú que tienes la palabra. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es en la historia clínica personalizable, cuando se manda el reporte al paciente, al final de la consulta, cuando ya se guarda completamente. ¿Esos campos nuevos que se crean también se van en ese reporte o no? Sí, señor, sí se van. Se van todos esos campos que uno crea. ¿Sí? Todos se van. Pero para sí, que señor. se vayan, tiene que estar guardado completamente, no guardado borrador, ¿cierto? Así es, tiene que estar el candadito en rojito. Listo. Y la otra pregunta es, ¿cuál es hay una cosa que es tipos de citas? ¿Cuál es la diferencia? Yo ahí todavía me enredo un poquito con el tema del tipo de citas. Los formatos son los que hoy explicaste, que uno crea los formatos. Listo. Pero yo tengo una confusión con el tema del tipo de cita y también cuando uno crea el formato que le dice primera vez. Yo a veces siento que el de primera vez o un formato, no sé, digamos, medicina interna. Pues medicina interna, ¿no? El internista hace la consulta una vez, ¿cierto? Y si el paciente volvió un mes o los 2 meses, tiene que volverla a hacer por primera vez. Pues no es un control. Entonces ahí me queda siempre la duda de, venga, primera vez y control, o solo primera, o no le coloco nada, o por qué recomiendan ese primera vez, que yo siempre veo que en las capacitaciones ustedes dicen primera vez o control, pero a veces en la práctica un profesional yo he visto que él hace la consulta, incluso en medicina general, y si el paciente vuelve al mes,
vuelve a ser otra primera consulta, o sea, puede ser primera vez la consulta otra vez, o sea, no tiene que ser, es precisamente un control. Esa es como una inquietud. Y la otra, el tipo de cita. Ok, correcto. Bueno, los tipos de cita, ¿qué pasa? Estos se utilizan básicamente, para ver si tengo el micrófono abierto, yo estoy acá hablando y no sé. Bueno, estos básicamente se utilizan porque, como digamos, hay especialidades que sí requieren diferenciar si la cita fue de primera vez o de control. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, para términos de llevar cuántas, por ejemplo, autorizaciones, cuántas citas tiene determinada autorización. Yo se la digo es porque el paciente necesita tener citas de control, porque de pronto una cita de primera vez, yo digito todo, pues la primera vez, y en las citas de control yo puedo decir, bueno, yo a este paciente ya lo vi, y yo puedo ir a mirar, como ya es de control, ya puedo ir a mirar, bueno, ya me da como una luz o es como una alerta para el médico, como este paciente yo ya lo vi. Yo ya puedo ir a mirar su historia clínica anterior, ir a consultar. Adicionalmente, este tipo de cita me permite a mí controlar muchas cosas. ¿Qué me permite a mí controlar? Me permite controlar la cantidad de citas que yo puedo agendar. Me permite controlar si yo esa cita la requiero para reserva online, porque, por ejemplo, yo digo, bueno, los tipos de primera vez, yo no quiero que me agenden en línea, sino solamente me agenden llamándome, entonces solamente disponibilizo la cita de control para reserva online. También puedo definir que a este tipo de cita le lleguen notificaciones y a los otros no. Entonces, por ejemplo, yo quiero que a mi paciente siempre le llegue, cuando sea primera vez, el recordatorio de asignación de cita, ¿cierto? Pero a los de control, yo no necesito que le llegue el de asignación, por X o Y razón, está acá inventado. Pero si le llegue uno de cancelación. Entonces, este tipo de cita me permite a mí controlar varias cosas que yo quiero que el sistema me permita o no me permita hacer dentro del proceso de agendamiento cuando selecciono ese tipo de cita. Aunque yo no quiero que un paciente pueda tener más de citas de control en un periodo determinado. Entonces, yo no quiero que el paciente tenga más de 4 citas en un día. Entonces, lo que hacemos es que hacemos esta configuración desde los tipos de cita y no desde los formatos. Se unen porque hay entidades que sí cogen y dicen, yo quiero que mi tipo de cita se llame medicina general primera vez. Y así también nombran el tipo de cita, medicina general primera vez. O lo llaman solamente primera vez y tienen, no sé, 5 especialidades, tienen cardiología, medicina interna, medicina general, todo lo que sea. Entonces, cuando es medicina general, la primera vez que va el paciente, lo etiquetan como primera vez. Y cuando ya es recurrente la visita del paciente, lo llaman control. Entonces, yo creo que también eso depende mucho de la práctica, pero en términos de Salud Tools es lo que les permite a ustedes configurar todas estas cositas, porque esto no se configura en el formato, sino se configura en el tipo de cita, que es lo que tú agendas. Entonces, es por eso. Entonces, tú puedes utilizar cualquier tipo de cita, control, pero utilizar un formato de primera vez. Eso no va a haber diferenciación, no te va a afectar en nada. Eso ya depende de cómo tú quieras usarlo y de cómo lo quieras trabajar. Es que yo entendí de pronto mal entonces en una de las capacitaciones, porque yo pensé que era en el formato y que no creaba formato, no sé, por ejemplo, medicina interna, primera vez, ¿cierto? Primera vez tiene todos los campos y crea un formato de medicina interna con todo lo que requiere el especialista. Pero cuando es una cita de control, creo otro formato de medicina interna, le coloco control y no primera vez, pero ya esa historia clínica es más light, o sea, es más pequeño, porque ya no necesitamos que tenga todos los campos, sino que sabemos que viene un control y ya le vamos a preguntar exclusivamente lo del control o la evolución. Entonces pensé que también se hacía a nivel de formato, entonces no sé, o se puede también, o sea, es como uno lo quiere hacer, o cómo es la mejor práctica, ¿no? En la vida real, ¿cómo es lo mejor? Digamos que tú lo que puedes hacer es que tú creas 2 formatos, uno para la medicina, para la cita de control, para la cita de primera vez, y otro más light, como tú dices, para cita de control, perdón, uno para primera vez y otro para control. Pero en los tipos de cita, pero digamos que esto más que todo para esas entidades que manejan varias especialidades, entonces ellos no crean un tipo de cita por cada especialidad, sino solamente crean un tipo de cita que se llama control y otro que se llama primera vez, y dependiendo el médico que esté agendado, entonces a mí me agendaron
Por ejemplo, yo soy especialista de cardiología, entonces la primera vez que yo veo al paciente, entonces la agenda dice que es de primera vez, pero, y el formato, yo puedo usar el de primera vez de mi especialidad. Entonces, el tipo de cita no tiene que decir primera vez cardiología, primera vez medicina interna, primera vez no sé qué. En cambio, los formatos sí, porque por cada especialidad sí puede variar lo que tú necesitas para tu atención. Entonces, es que están, más que sean excluyentes, están muy atadas, por lo que te digo. Este tipo de cita te permite a ti decir las notificaciones, configurar ciertas cositas que en el formato no, porque el formato a ti te permite lo del formato, más no de cuántas citas puedes agendar por paciente, qué notificaciones le van a llegar, si esta cita la habilito. Entonces, por ejemplo, esto es lo que el usuario vería si tú tienes agendamiento web habilitado con tu plan. Yo quiero disponibilizar esto para que mi paciente me agende citas de control y me agende citas de primera vez, pero ellos no ven los formatos por ningún lado, porque para ellos es transparente lo que tú utilizas para atender citas de control o primera vez. Y para cerrar, es que también dentro de la historia clínica está eso, primera vez o control. O sea, vuelve y te pregunta, entonces cuando uno entra a la historia clínica, ahí vuelve y le pregunta, bien, ¿es primera vez o control? O otro creo que dice, no recuerdo, entonces es como, se repite. Esto sí tiene una funcionalidad diferente, o sea, bueno, varía. ¿En qué sentido? En que si yo selecciono, acá les voy a mostrar algo rápidamente, ya que eso está en datos generales de la atención, sí. Aquí, si yo selecciono que la cita es de control, de primera vez no pasa nada porque es la primera vez, pero si yo selecciono que es de control, se me habilitó este iconito acá. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo irme a traer la información que le puse a ese paciente en estos campos. ¿Para qué? Para que me ayude a mí, como médico, de pronto no tener que ir a ver la atención anterior, sino simplemente el sistema me trae como tal la información que yo registré. Yo la puedo cambiar, obviamente, la puedo reescribir, cambiar, actualizar, lo que sea, pero esto es como una ayuda para los médicos que quieren que les traiga la información de la atención anterior. Por esa razón es que este tipo de consulta es diferente. Normalmente viene precargado primera vez, pero por control pueden hacer eso. Entonces es una función. Pero es cuando no se usa entonces el otro formato de control, sino el de un solo formato. Exacto, exactamente. Y adicional, otra cosa que tienen es que no todos agendan sus citas, ¿cierto? No todos agendan las atenciones, sino simplemente van atendiendo, no sé, por orden de llegada, por lo que sea. Entonces, igual en el formato se pregunta si es una cita de primera vez a control, para que de pronto para seguimientos futuros el usuario sepa o el paciente, el médico sepa que tantas veces ha visto como al paciente o asistido recurrentemente a ese tipo de citas. Bueno, muchas gracias. Dale, Lorena, una pregunta. Dale, en el ejercicio de telemedicina que estoy haciendo, yo le estoy enviando un formulario a los pacientes antes, como un preformulario donde están muchos datos de la historia clínica, muy parecidos como al formato que tú mostraste en toda la charla, para que pues rinda en la consulta como tal, ya tenga una información previa del paciente en temas de antecedentes y en lo que él pueda obviamente llenar y ser más productivo. Ese formulario es muy parecido, se puede de pronto, o no sé si exista ya la posibilidad de que se le envíe al usuario y cuando él le envíe ese enlace al de la historia clínica para que quede como precargado. Actualmente no hay manera, pero yo me llevo esto porque sí me parece una funcionalidad súper chévere para que de alguna manera lo podamos tener, pero no, ahorita no, o sea, ahorita tú le puedes pedir que diligencia información y todo, si quieres le puedes pedir que te envíe el archivo y lo puedes adjuntar en los datos adjuntos, pero no hay manera de que lo que él diligencie en otro lado quede básicamente en tu formato, pero yo me llevo como sería chévere, ¿cierto? Claro. Porque el paciente entraría y en Salud Plus diría, cargo mi formulario lo que sea, lo llena ahí mismo y queda ahí en la historia clínica como tampoco, pues para hacer todo al mismo tiempo y ser más productivos, charlar más con el paciente que llenar, obviamente, formularios así sean prácticos como el que mostraste. Muchas gracias.
Así es, esa es la idea, Denise, eso es lo que queremos llegar para que ustedes de verdad se enfoquen en atender al paciente más que en escribir. Entonces, para allá vamos y vamos a ir haciendo cositas para que en algún momento lleguemos a ese punto. Listo. ¿Quién más por ahí tiene la mano levantada? Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bien, señora. Lorena, lo que pasa es que, bueno, ahorita con lo que nos estabas explicando, bueno, yo soy pediatra y me salía como, pues como este es un formato de medicina interna, bueno, ya logré modificar porque cuando en el momento de imprimir me salía medicina interna y no pediatría, entonces, bueno, ahí primer fallo, pero ya lo logré modificar con lo que nos estabas explicando. Pero Okay, otra opción, y era que en la primera capacitación que me hicieron, había quedado pendiente, a mí me activaron lo de las curvas, así como tú, como le estabas explicando ahorita también bueno, la colega ahorita que nos estaba diciendo que es nutricionista, para que se vean y se ven súper chéveres las curvas. Pero yo tengo un dato muy importante y es los antecedentes perinatales. Mi pregunta es, ¿ustedes tienen un formato de pediatría de antecedentes perinatales o tengo que crearlo así como se crea la sección de antecedentes perinatales? Pues yo lo estaba tratando de hacer y pues sí me sale, pero pues la pregunta es, ¿ya tienen como tal una planilla donde se puede adicionar? Porque estaba pendiente de eso, pero pues sigue apareciendo y no había podido meter antecedentes perinatales porque no estaba, solo está como datos de adulto. No, efectivamente no tenemos la opción de, o sea, datos perinatales propiamente, me metí un veneno. Propiamente no tenemos ni una sección específica, ya acá me estoy llevando todas las anotaciones, nos tocaría crearla, pero sin embargo, si esto se vuelve como un tema, yo me llevo todas sus anotaciones porque esto es importante, digamos, estas charlas no solamente es para que yo les cuente cómo funciona Salud Tools, sino ustedes me cuenten sus necesidades, no con el compromiso de que yo me diga, mañana se las voy a tener o en 2 meses, no, pero sí con el compromiso de escucharlos y de entender su necesidad para después desarrollar cosas o hacer cosas que sean valiosas para su uso. Entonces, por ejemplo, me dice, para los pediatras es importante el tema antecedentes perinatales. No los tenemos, toca crearlos, se pueden crear como el tema, pero sí me lo llevo. Sí, por favor, ese es uno. La otra pregunta, pregunta no, es que también lo mismo, dentro de ahí mismo como antecedentes, no sé, inmunológicos, esquema de vacunas, porque es que uno le va a cerrar y por allá al final, no sé de dónde, ahí sí cuando yo no ha cerrado la historia, es que aparece por allá escondido el esquema de vacunas, pero pues no tiene sentido la verdad, porque uno lo pregunta al inicio y tampoco está habilitado. Ahorita con lo que nos explicaste logré como crear ese espacio, pero no está y debería, pues por lo menos en el contexto de nosotros, que sí es muy importante antecedentes perinatales y pues esquema de vacunación, como por ahora eso. Perfecto, claro que sí. Sí, me imagino que el que tuviste es el que está por aquí. Es que hay un esquema por este lado, cartilla de vacunas. No sé si fue el que tú encontraste. Sí, ese, pero la verdad no sé ni cómo uno empieza, o sea, no lo había visto y ya cuando uno cierra la historia es que como que se habilita o no sé si tampoco no me había dado maña de entrar, pero la verdad es muy difícil porque pues debería estar como un poco más asequible dentro de los antecedentes, en ese espacio de los antecedentes. Perfecto, sí señora. Hay entidades que permiten, bueno, otra charla va a ser el tema antecedentes, porque antecedentes también es como una sección bastante grande, entonces nos vamos a llevar igual por acá las personas que nos quieran dejar sus datos, nosotros hacemos charlas, buscamos a nuestros usuarios para charlar con ellos y ver cómo adecuar secciones, ¿cierto? Cómo crear mejores las secciones, porque son ustedes los que trabajan en este sistema día a día. Entonces, si nos dejan por acá sus daticos para cuando nosotros vayamos a contactarlos, pues si tienen 15 minutos, 20 minutos, donde podamos charlar de todas estas cosas que ustedes nos piden. Por ejemplo, que nosotros vamos a modificar antecedentes, que yo pueda contactarlos y revisar, mire, esta es la idea que tenemos, les funciona, cómo lo mejoramos, porque obviamente son ustedes los que están como en este sistema
todos los días y para nosotros son muy valiosos. Entonces, los que quieran acompañarnos en ese proceso, bienvenidos, nos dejan sus datos, sus correos, para nosotros luego contactarlos y hacer como sesiones de investigación y de todo el tema para poder crear, digamos que esta lógica de las secciones de acuerdo como a ustedes los necesitan, ¿cierto? Dale por ahí, Camilo, levante la mano. Bueno, sí. Gracias. Te había escrito en el chat a ver si me puedes ayudar con un ejemplo práctico para crear una ventana de antecedentes perinatales si ustedes la crean, porque lo que nos enseñaste a hacer es como con preguntas. Acá yo solo quisiera crear una celda en la que yo ponga antecedentes perinatales y que libremente me permita poner un texto de el peso al nacer, la talla al nacer y si tiene alteraciones en las ecografías antes del nacimiento. ¿Eso me puedes así un ejemplo rápido? Qué pena contigo y te agradezco mucho. Claro que sí, eso depende mucho de cómo lo quieran hacer ustedes, pero si tú solo necesitas un campo de texto libre, ustedes pueden colocar como antecedentes, antecedentes. Ustedes guardan, entonces digamos que son los perinatales. Entonces es un campo de selección largo. Perinatales. Digamos que este sería el más sencillo, el que no tiene tanta cosa. Y yo le doy guardar. Ese fue el que ahorita, porque con las opciones que nos diste era más difícil, pero pues ese fue el que yo logré como para poderlo anotar, tal cual lo que el doctor está queriendo adicionar en la historia. Y acá tú colocas antecedentes perinatales y puedes escribir lo que sea. Algo que les puede ayudar para esto es que ustedes creen plantillas. Entonces ustedes crean una plantilla que se llame antecedentes perinatales. Entonces vamos a hacer con la prueba. Esto también es otro mundo muy grande para enseñarles. Perinatales. Entonces me dicen que piden normalmente, ¿qué piden? ¿Qué datos piden? Peso al nacer, talla al nacer. Peso al nacer. Eso, para que queden esos dos ahí. Talla al nacer. Puede ser esto, digamos. Y ustedes dejan esta plantilla creada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la use? Para que les facilite un poco la vida. Digamos que la voy a agregar. Mire, acá ya se me aparece. Esto fue porque así la llamé. Pero se me pone peso al nacer, entonces ustedes ya ponen, no sé, 3, talla al nacer, bueno, lo que sea, y guardan. Y la van a usar, ahí ya les va a aparecer cada vez que la quieran usar en cualquier sección. Entonces, esto le pueden hacer. O si quieren algo ya más específico, entonces no necesito que haya un campo para cada cosa. Entonces, en antecedentes crean un campo para, por ejemplo, texto, bueno, no sé, el peso al nacer es un número entero. Entonces, ponen peso al nacer. Y el talla al nacer es, digamos, que un decimal. Talla al nacer. Guarda. Y quieren dejar que este se llame como comentarios adicionales. Entonces yo le digo comentarios adicionales. Comentarios adicionales. Le das guardar. Y aquí en antecedentes, espérame, yo le cambio el nombre. Perinatales. Yes, guardar. Entonces acá me va a preguntar peso al nacer, talla al nacer. Estoy escribiendo está mal, pero está para términos de la prueba. Guardan y acá ya se va a visualizar que los comentarios, bueno, esto lo dejé allá arriba, pero lo pueden reubicar y pues que el peso al nacer es 3, la talla 1.2. 12.2, perdón. Y ahí registra. Entonces ya es como tan compleja como lo quieran hacer, pero así los podrían registrar. Otra opción es con antecedentes propiamente, pero esa ya es un poquito más larga para explicar, pero con las secciones dinámicas esta sería una opción y la reubican en el campo que ustedes necesiten para que la puedan diligenciar, pero así más o menos lo pueden hacer. Te agradezco mucho. Listo, doctor. No sé si hay más preguntitas. Lorena, levanta la mano. Una última cosita, como estás tomando ahí apuntes para de pronto recomendaciones en el tema de telemedicina. O sea, Lotul es una herramienta muy completa y es una herramienta que cumple pues todo lo de normatividad,
pero en telemedicina hemos evidenciado que cumple con la categoría de telemedicina interactiva y la teleexperticia, ¿cierto? Que son sincrónicas. Pero para la telemedicina no interactiva ya no cumple, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos un chat integrado en el sistema que permita esa interacción con el usuario en tiempo diferido. Esa es una de las cosas pues que no están y que sería bueno, porque pues la telemedicina también es un tema amplio. Obviamente lo más usado es la telemedicina interactiva, que es en tiempo real, ¿cierto? O una teleexperticia. Así es. Pero en telemedicina no interactiva también es muy útil, porque pues puede ser que ya sean diferido a la comunicación entre el profesional y el paciente a través de un chat. O sea, el paciente le escribió por la mañana y el médico le responde, o el profesional responde por la noche. Ya. Okay. Pero tendría que ser, para entenderte un poquito ahí mejor, Jason, tendría que ser como dentro de ¿qué? Dentro del mismo telemedicina, o sea, un chat dentro de la misma telemedicina, o puede ser un chat por aparte. No, tiene que ser un chat dentro de la herramienta dentro de la plataforma de Salud Tools en la consulta. O sea, que cuando uno haga la consulta, digamos que no es telemedicina interactiva, sino es telemedicina interactiva, y que se active un chat. Ni siquiera tiene que haber videollamada. O sea, la videollamada siempre es para la interactiva o todo lo que es en tiempo real dentro de las categorías de telemedicina. Pero hay una que es no interactiva, y ¿cómo funciona? Funciona con lectura de exámenes, que el examen lo mandan por la mañana, un electro o una placa radiográfica, y el profesional puede responder en la tarde. Esa es la no interactiva, pero eso normalmente se hace con un espacio para que se pueda responder después, ¿cierto? Que no lo tiene integrado, sino que nosotros lo hemos usado con notas adicionales. Se hizo la interactiva, mandaron los exámenes después porque se los hicieron, pero ya después, ¿cómo se le hacen una nota aclaratoria diciéndole si está bien o no nuestra lectura? Eso es telemedicina no interactiva, pero no está concebido así dentro de Salud Tools. Exploren lo que es muy importante y les faltaría eso para completarlo. Y lo otro es que dentro de la telemedicina es valioso que el mismo paciente, como lo decía una persona ahora, es valioso que incluso pueda mandar los adjuntos. ¿Por qué? Te hago este ejemplo, un dermatólogo, ¿cierto? Y recuerden que dentro de telemedicina la integridad de los datos, seguridad, confidencialidad de la información. Entonces, que yo le mando el archivo al correo electrónico y después usted lo carga, como lo está mandando por un correo electrónico, porque la plataforma no permite que el paciente tome la foto y directamente lo adjunte a la consulta. Ese sería muy valioso. Claro ejemplo para dermatología. Se toma la foto de la lesión y ya el dermatólogo puede hacer la lectura del examen, ¿cierto? Porque para el dermatólogo es la imagen, ¿cierto? Y no funciona así. Entonces yo te daría esos dos apuntes para que ya sea, para mí, telemedicina una herramienta 100 de 100. Esos dos. Perfecto, doctor. Yo me lo llevo aquí para revisarlo con el equipo. Listo. Muchísimas gracias igual por sus observaciones. Muchas gracias a todos. Creo que ya terminamos. Yo me llevo mis compromisos. Pronto los citaremos a nuestra próxima sesión. Y muchas gracias por su asistencia. De verdad, estoy muy valioso. Espero que estos espacios les sigan funcionando para que pueda pues ir despejando las dudas. Muchas gracias. Buenas noches. A todos, feliz noche, que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.